preguntan, yo les abro con mis brazos abiertos, les hago todo el plan para que ustedes vengan. Esta semana sacaste una resolución que le vas a poner el nuevo plan de hidrocarburos por 4 años. Es decir, el tipo que está afuera, suponete que te crea y es buenísimo y te cree que va a estar 4. ¿Qué hacemos al 4 años y un día? O sea, es de un desconocimiento de cómo funcionan las normas. Lo mismo que con la soja. Vos no podés creer que al tambero no le va a subir el costo del alimento. Yo creo que lo que es muy manifiesto, dejando de lado temas ideológicos, es un tema de comprensión de aquellos temas sobre los cuales estás regulando. Lo tengo ahí a Mariano Iglesias, que había levantado la mano. Mariano, si querés hacer alguna pregunta. Sí, gracias, buenas noches, Carlos. Diana no sabe el gusto de poder hacerle una pregunta a usted, que la busco permanentemente y hasta le mando DM, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de preguntarle, así que la voy a aprovechar. Presentaron el presupuesto 2023 y obviamente todos vimos una inflación que proyectada al 60%, pero también se plantea un dólar de 240. Si el dólar oficial es 140 y están planteando un dólar de 240, ¿a mí me parece o esto es una devaluación que no tiene nombre o Massa presenta el dólar paralelo, el dólar blue en el presupuesto? No, a ver, sería, para decirlo elegantemente, Mariano, sería una aceleramiento, no sé, una acelerada del ritmo de evaluación que llevan, similar a la inflación proyectada. Le estás metiendo 100 puntos adicionales a algún dólar de 140, que más o menos te da un 70% respecto a lo que tenés ahora. Así que más o menos sería mantener el dólar al mismo ritmo de la inflación proyectada. Pero junto con esto, al mismo tiempo que presentan eso un jueves a la noche, que no se hacen 10 minutos un presupuesto, así que han estado trabajando durante bastante tiempo, tuvimos el miércoles la norma el viernes, la norma que con respecto a los dólares de la soja que se compraban a 200 y vendían a 140, que es lo que decía recién María, que te genera instantáneamente una emisión de 200 y una pérdida de 60, lo que dijeron es, bueno, no, los importadores no les doy el dólar oficial, te los voy a dar dentro de 6 meses y si no, comprátelo vos al contado con liquidación. Y eso lo que te genera es que las importaciones no las podés hacer a 140. Te jugás a hacerlas a, digamos, 300, 280, una cosa así, o decís, bueno, no, espero, pero no sabés a qué precio te lo van a dar dentro de 6 meses. Por lo tanto, si vos querés traer el producto, tu precio mínimo es 280 hoy, más el que tengas un premium por incertidumbre. Entonces, el precio de las importaciones ya tiene que subir desde el minuto cero. Entonces, estás generando una devaluación al revés. Tenés todos los costos de una devaluación, porque al ser más caras las importaciones, lo estás trasladando a precios y no tenés ninguno de los beneficios de las devaluaciones porque no estás dándole más fondos al exportador. Entonces, es una devaluación al revés. No quiero decir revaluación porque sonaría bonito. Es simplemente una devaluación pésimamente hecha. Tenés todos los costos y ninguno de los beneficios. Yo me quedo estupefacta cuando leo estas cosas. Digo, pero ¿cómo hicieron para pensar esto? ¿Cómo pueden creer desde el 26 de junio que no podías importar nada? Después, cuando vieron que se les caía como un piano la actividad económica, decir, bueno, está bien, los dejo importar, pero no les doy la plata. Entonces, ¿quién te va a vender? Yo no sé, a mí me resultan terroríficas estas normas. Terroríficas no de que te den miedo del resultado final, que pueden o no tener un mal resultado, sino de la incompetencia. Perdón, pero entonces para entender, ¿proyectan un dólar oficial a 2.40 para el año que viene? 2.40 promedio todo el año, con lo cual podría ser que a fin de año sea 2.70, 2.80. Sí, pero que interrumpa. Lo que veíamos en el presupuesto es eso, ¿no?
lo que terminaría el dólar a fin de este año versus el año que viene son un poco más de 60% de evaluación del oficial versus una inflación punta a punta también de 60, es como decía Diana, están pensando en que no se atrase mucho más el tipo de cambio, reconociendo que este año se atrasó y recordemos que cuando firmaron el acuerdo con el fondo a fines de marzo se había comprometido el gobierno argentino a no seguir atrasando el tipo de cambio oficial, cosa que no pudieron evitar. Ahora están acelerando la depreciación del oficial en este último tiempo, pero te comiste una cantidad de meses donde atrasaste el tipo de cambio y hoy tenés contra el dólar un atraso de más de 20% de la gestión de Alberto, ¿no? Y a nivel global mucho más porque el dólar se está fortaleciendo en el mundo, con lo cual vos estás teniendo problemas de competitividad adicionales contra otros países que se depreciaron contra el dólar. Y como decía Diana, el exportador es el que está pagando los costos porque hoy las otras barreras hacen que la importación al final esté generándose a un dólar más alto. Pero bueno, el gobierno tiene mucho miedo de sincerar la situación y en parte tiene razón en el sentido de que si bien hoy está alto, podría ser peor porque no tenés un plan antiinflacionario creíble, ¿no? Pero la verdad es que estás teniendo cada vez más problemas con este esquema, donde ya mirás las estadísticas y las exportaciones en volumen están cayendo, ni hablemos si después tenés una mala cosecha, ¿no? Lo que puede llegar a ser el año que viene la disponibilidad de dólares, y encima los dólares que tenías de la soja los adelantaste ahora para no caer en una crisis y mostrar que estás haciendo las cosas bien, o Massa está haciendo las cosas bien, pero el año que viene, bueno, apuestan a que en marzo, bueno, el clima electoral ayude. Para mí puede ser un boomerang, ¿no? Vayamos a este tema de la inflación del presupuesto del 60%, ¿no? Eso implicaría, si estamos en una inflación hoy estacionada en el 6% mensual, digamos, siendo relativamente optimistas, que te da algo así como el 100% anual, significaría un parate muy importante. Considerando que tenemos una emisión del 100% de la base monetaria y además se esconde otras dos bases monetarias en pasivos remunerados, ¿es creíble esto de que podamos llegar a una inflación del 60%? No. Imposible, imposible. Siguiente pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Se va a acelerar la inflación? Siguiente pregunta, sí. Perfecto. Eso quiere decir que el plan llegar no va a funcionar. No, sí, sí pueden llegar. Escúchame, depende de qué sea. Mira Venezuela, mira Haití. O sea, podés, el asunto es cuánto estás dispuesto vos a reducir el No, no, nivel no. de vida de los argentinos. Diana, el plan llegar significa que llegás de manera electoralmente competitiva. Con una inflación del 100% no son competitivos, es así. Entonces, ellos tienen que de alguna manera ordenar esto. Es decir, 100%, a vos te queda claro que 100% durante todo el 2023 Eh, con clima electoral es un desastre. Te digo, Carlos, con mucho esfuerzo el gobierno podría mantener o mostrar una mínima reducción de la inflación si las cosas le salen bien, si no hay sequía, si achican un poco el déficit fiscal, pero vas a tener un tironeo muy grande, ¿no? ¿Qué va a priorizar el gobierno en la era electoral? ¿Repartir platita? Bueno, eso es inflacionario en este contexto de esta tasa de inflación, porque el plan platita del año pasado se dio con una inflación del 50%, un poco menos de inflación anual. Imagínate aplicar ahora el plan platita, es exponencial el efecto, o sea que es medio complicado, ¿no? Medio jugado. Parece que el gobierno el kirchnerismo en general tiene bastante buen timing en eso, no sé si le fallará el año que viene o esta vez, para tratar de generar algo. Pero igual el año pasado el plan platita, con inflación más baja y con el gasto enorme que hubo, no le dio buen resultado electoral, con lo cual, bueno, me parece que por eso están tan nerviosos y creo que ayer Máximo, no sé si fue ayer o antes de ayer, reconoció a los propios en la provincia de Buenos Aires que así no ganan las elecciones, ¿no? Lo que pasa es que ya la sábana está demasiado corta y es muy difícil encontrar, digamos, magia no hay en economía. Uno puede forzar, poner controles, tratar de anticipar, pero llega un momento que la realidad se impone, ¿no? Así que la verdad es que es difícil. Me parece que pueden llegar a tal vez una inflación igual a la de este año, mínimamente más baja, pero eso no mueve la aguja y me parece que desde el punto de vista electoral es bastante complicado, ¿no? Que, como vos decías, que esto les permita ganar una elección, ¿no? hay, Correcto. hay otro Sí, Diana. país
perdón, hay un tema adicional a lo que dice María. Nosotros tenemos un cierto esquema de razonamiento, una cierta forma de mirar los datos, los números, pero vos tenés que ponerte también en el rol del ciudadano común, del votante promedio. Vos decís, qué barbaridad, una inflación déjame exagerar, 100%. Pero si los ingresos de la gente suben 100%, al fin y al cabo, estás en la misma. Entonces, la perspectiva que tal vez tenga el gobierno es decir, bueno, sí, van a subir los precios, pero yo voy a subir los sueldos. Hoy o ayer, Kicillof dijo, che, yo subo 25% los sueldos del sector público. Me cachis, tenías una paritaria que decía que ibas a subir 16 o 14, no me acuerdo cuánto era. No estabas obligado a abrirla, nadie te estaba presionando para abrirla. La única forma que tenés de pagar 25% más es, obviamente, gasto público, obviamente es con mayores remesas desde el Tesoro, y obviamente los empleados públicos van a estar muy contentos porque cobran 25% más. Obviamente los del sector privado, habrá algunos que digan, qué barbaridad, cuántos impuestos que tengo que pagar para ese 25, pero va a haber muchos otros que digan, che, ¿cómo me gustaría trabajar en el sector público? Porque mirá, a los del sector público le suben 25. Entonces vas y le tocas el timbre al gerente de tu planta o le pateas la puerta al dueño de la pyme y le decís, che, yo también quiero 25. No, que no se puede. Gorila. Generaste conflicto, mantenés una base. Disculpame, Diana, Diana, disculpa, te estás Estoy. cortando de vuelta. Es No sé si te que moviste. no, estaba cómodamente acostada en la cama. Así que, a ver, Muy bien, bueno, no quería tanta información, pero lo importante es que no te cortes. y no sé cómo hacer. A ver, A ver. me vuelvo. Yo a Diana la escucho, no sé si me escuchan a mí, yo la escucho perfecto a Diana ahora. No sé. Sí, escuchamos a Ahora los dos sí te estaba perfectos escuchando ahora, bien. estamos escuchando a los dos perfectos. Yo quería agregar que estamos en un space organizado por Apertura Republicana, somos un grupo de militantes, somos los liberales dentro de Juntos por el Cambio, y si Carlos, si vos me permitís, quisiera hacer una pregunta a las dos economistas que hoy nos visitan en esta tan grata presencia. ¿Puede ser? Dale, por favor, Carlos, Moira. ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ok. Chicas, para ver un tema del futuro, ¿no? Un poco de visión del futuro. Ustedes dos son dos grandes economistas, puede ocurrir que estén conformando o sean parte o sean las ministras futuras de Economía del próximo gobierno, ojalá que así sea. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? 5 medidas. ¿Hacen shock? ¿Hacen gradualismo? ¿Levantan el cepo? ¿Qué hacen con las LELIQs? ¿Hacen un símil plan Bonex con toda esa bola infernal de pesos? ¿Levantan todas las trabas que tiene esta economía tremenda? ¿Sacan los cupos de exportación y todas estas medidas restrictivas? ¿Qué harían 5 o 6, o las que a ustedes les parezca, medidas fundamentales para arrancar y poner la Argentina viento en popa? Gracias. La dejo a María, que sea ella la ministra de Economía, a mí déjame ser canciller. María, te Bueno, lo primero, me parece, creo que es como que tenés que cambiar un poco todo, hay que cambiar todo, ¿no? Poner la locomotora adelante, que hoy creo que es la que está atrás, y me parece que ese es el primer mensaje, no es solo hablar de medidas puntuales, ¿no? Me parece que es un mensaje de todo el gobierno, no de un ministro de Economía, que tiene que ir en ese sentido. Creo que es fundamental, y cada vez que estudiás los países que han tenido éxito después de crisis muy grandes, lo que ves es todo un gobierno comprometido con un camino, ¿no? Con una visión de país, en donde el primer punto es que ese país tiene que lograr estabilidad macroeconómica como condición necesaria. Esa va a ser la tarea principal del ministro de Economía, donde vas a tener que tener un banco central fortalecido, con independencia, y que se ocupe de lo que se tiene que ocupar un banco central, que es de preservar el valor de la moneda. Que ahora en Argentina el Banco Central pobre tiene una cantidad enorme de objetivos, no cumple ninguno, y ni siquiera se habla de inflación hoy en el Banco Central, que eso es lo más triste de todo, ¿no? No se habla de ningún tipo de meta de inflación, ni de ancla, ni de absolutamente nada, ¿no? Eso es el primer punto. Y te diría, todo el país orientado a una economía, a una Argentina que en realidad tiene un mundo complejo, pero una enorme oportunidad. Creo que el mundo necesita países como Argentina, en el sentido, como dijo Diana, digamos, producimos
alimentos, energía, minería, la economía del conocimiento y muchísimas turismo. Entonces, hay una oportunidad en un mundo desafiante y complejo en que no nos van a querer prestar probablemente, y tienen razón, y lo bien que hacen, y en un punto creo que nos viene bien entender que no podemos seguir pensando que alguien nos va a tener que financiar, sino que somos los argentinos que tenemos que encontrar primero el camino, mostrar pruebas de que vamos a ir por ese recorrido, ¿no? Y el ministro de Economía sí ahí tiene que hacer dos cosas, como te decía recién, para lograr la estabilidad macroeconómica. La primera es un plan de estabilización, pero previamente tenés que ordenar lo que se llaman precios relativos. Vos tenés que poner en orden el tipo de cambio, las tarifas, etcétera, e ir a equilibrio fiscal. El primer año por lo menos tenés que tener equilibrio primario y al segundo tener equilibrio financiero. ¿Qué significa esto? La única manera de que el Banco Central pueda hacer su tarea y que sea creíble es que el gobierno no necesite financiarse con el Tesoro. No es un anuncio como hizo Massa. Bueno, no, emisión cero. Pero ¿y cómo te vas a financiar si seguís teniendo déficit y nadie te quiere prestar? ¿No? Entonces, tenés que dar esa señal e ir bajando el gasto público y bajar lo más rápido que puedas los impuestos. Probablemente al principio puedas bajar solamente aquellos impuestos ineficientes que recaudan poco, pero después tenés que ir a hacer un esquema donde puedas bajar impuestos y hacer más fácil la tarea. Y sobre todo desregular, que es un poco lo que vos dijiste, Moira, ¿no? Desregular la economía. Hay momentos, por ejemplo, en el año 90 o 91, lo de la ley de desregulación económica y otros procesos históricos de Argentina donde se desreguló, ¿no? Acá cada día tenés más trabas, regulaciones y controles de todo tipo para la actividad económica, que es infernal, que te genera costos adicionales y eso hay que cortarlo, pero al principio. Y el tema de lo que tiene que ver con el cepo, claramente vos no podés tener ese cepo, el cepo que tenés hoy es insostenible. Probablemente va a ser difícil liberar el cepo absoluto en todo del día 1, pero sí vas a tener que destrabar lo que son los flujos, sobre todo el comercio exterior, y empezar a permitir que los movimientos de capitales también se liberen, por lo menos los flujos, ¿no? El pasado y el pasado ir viendo cómo lo vas regulando, lo vas corrigiendo, ¿no? De manera tal que el tipo de cambio, que es una variable tan sensible, no vuele como un barrilete en un país, en un banco central que no va a tener reservas al principio, que está lleno de pasivos, ¿no? Eh, y hay una tarea muy grande ahí, ¿no? En donde vos, si no tenés bien lo fiscal, todo lo que puedas hacer, podés poner al mejor banquero central, podés tener las mejores intenciones, pero si no sos consistente en lo fiscal y no sos creíble y lo vas a sostener en el tiempo, bueno, me parece que va a ser una batalla perdida. Y sobre todo ir poniéndote metas de inflación, de crecimiento, el presupuesto que sean cumplibles y que vayas ganando credibilidad en base a lo que vos vas cumpliendo, porque credibilidad no vamos a tener. Porque por ahí creen, dicen, bueno, a ver, Diana me parece espectacular, María X, economista, me encanta, me cae muy bien el presidente, me parece que va en el sentido correcto, pero Argentina se ha equivocado tantas veces, o cada vez que hay elecciones corremos el riesgo de ir para atrás, no hay consenso del todo, hay mucha gente que no piensa así, entonces me parece que la credibilidad la va a tener que ir ganando en base a lograr cumplir con objetivos que se van poniendo en ese sentido, y creo que con algunas cosas que se hagan de esto podés empezar a corregir o andar la rueda, ¿no? Pero sobre todo para que el sector privado pueda crecer, hoy tenés que dar esa señal. Y otra muy importante, que tiene que ver con lo fiscal, pero tiene que ver con el empleo, es, además de una reforma laboral que sin duda tenés que hacer, tenés que dar la señal en el tema de lo que tiene que ver con el gasto social y los planes. No puede seguir el sistema de que la gente cobre por no trabajar, porque compite, lo sabe la gente que está en el interior, lo sabe en el conurbano. Hoy hay gente que busca que está queriendo contratar, incluso en estas condiciones tan malas, y no consigue mano de obra. ¿Por qué? Porque obviamente si vos con las cargas tributarias que tenés, con la cantidad de trabas, podés pagar poco sueldo porque es poco competitiva la economía, poco productiva, ese sueldo que vos le ofreces es el mismo que cobran sin hacer nada en su casa, como pasó con esta famosa chica que se tocaba el pelo, ¿no? Era bastante, económicamente era muy racional. ¿Para qué voy a trabajar si cobro lo mismo que me pagan por quedarme en mi casa? Entonces no trabajo, eso no puede existir más, porque eso es un costo para el Estado totalmente perverso, porque además generas los incentivos negativos y cargas cada vez más costo a la persona que quiere producir y por ende no le puede pagar más alto el salario. Lo cual en ese punto hay que trabajar en forma urgente, transformando los planes en algo que dure poco, que requiera capacitación, educación
y directamente insertarse en el mercado laboral, donde hoy hay necesidad de electricista, carpintero, que levante la cosecha en el interior, etcétera. Y eso, digamos, creo que en el interior es más dramático todavía que lo que es en el Gran Buenos Aires. Así que bueno, no sé si he dicho algunas cosas, por ahí Diana puede complementar su visión. Diana. No, todo eso, lo único que, digamos, a la pregunta fue si choco versus gradualismo. Yo creo que hoy el gradualismo es hacer... fíjate lo que estoy diciendo, gradualismo es hacerlo en 100 días. Yo creo que una gran cantidad de estas cosas hay que hacerlas muy rápido porque no tenés credibilidad. Y después cuando te empieces a portar bien y vayas mejorando el déficit fiscal y qué sé yo, tenés que mantenerlo, no sé, un mínimo de 2 gobiernos, porque el tipo dice, el que venga va a decir, pero ¿cómo sé que no volvés a hacer X cosas? Con una enorme dificultad. Hoy el 50% del gasto público es jubilaciones y asignaciones y planes, que es con las AUH, asignación universal por hijo, etcétera. Ese es el 50. En este presupuesto te dicen, no, es el 60, el gasto social, porque te meten salud, educación y desarrollo social. Entonces, vos, yo y todos los que nos están escuchando, seguramente estamos de acuerdo en que las jubilaciones son muy pobres y que deberían mejorar. ¿Cómo haces para ir corrigiendo el déficit y eventualmente tener superávit para poder ir pagando intereses si tenés a los jubilados cobrando migajas? Entonces, nosotros tenemos además un espejismo que se habla siempre del déficit fiscal primario y no sé, porque ese es el que se usa en otras partes del mundo. No, en otras partes del mundo te dan el déficit fiscal total consolidado. Nada más que alguna vez nadie se fijó y ese es el que te mide más el central, el Fondo Monetario, pero te está faltando el déficit financiero, que es pagar por lo menos los intereses, porque si hacemos lo que estamos haciendo con el fondo, que préstame más plata para poder pagar intereses, se te hace una bola de nieve infernal, y tampoco se está considerando el déficit del Banco Central, al que llamamos cuasi fiscal. Entonces, hoy el déficit total argentino, no sé, depende cómo lo consideres, contra el dólar oficial, contra el otro, contra el PBI, es 8% del PBI, 9%, Sí, sí, más o menos eso. por ahí. Entonces, Uh-huh. ¿cómo haces para reducir? Y déjenme que los deprima un minuto. Gasto público total, nación, provincia y municipios, 46, 47. Ponele 50 para que me saque fácil la cuenta. De eso, más o menos la mitad es el gasto público nacional, o sea, 25 del PBI. De ese, la mitad, más o menos, es el ANSES, o sea, 12, 12,5, 13. Y tenés 9 de déficit. O sea, para eliminar el déficit, tendrías que hacer que la totalidad de los gastos de la nación que no son ANSES se redujeran al 25% de lo que son hoy. A la cuarta Sí. parte de lo que... Igual, De todo lo Diana, tenés que... déjame agregarte un tema con respecto al ANSES, porque es cierto, es 12 puntos del PBI el ANSES, pero casi 4 no son prestaciones. Es decir, además el ANSES de que paga malas jubilaciones, es pésimo como administrador, porque un tercio del gasto del ANSES no es prestacional. Bueno, si querés te cuento que la AFIP, por el cual de ese 45, 46% de gasto público total, nación, provincias, municipios y entes descentralizados más empresas, una gran mayoría pasa por la AFIP. Mucho más de la mitad de esos recursos pasan por la AFIP. Y la AFIP tiene un costo administrativo de ¿cuánto? Ahora creo que está en el 2, después que Macri más o menos lo arregló, pero estuvo en algún momento en el 4%. Entonces decís, che, si de la recaudación estatal me estoy gastando, de la recaudación total, me estoy gastando el 4%, eso es 2% de déficit. ¿Sí? 1% de déficit, 0,3%. Todo el despelote de las tarifas no representa ni 1% del PBI. O sea que si vos tuviéramos menos inspectores y le pagáramos menos a los inspectores, resulta que arreglás más que subiendo las tarifas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No, exacto, es decir, no solamente tenemos un gasto público alto, tenemos un gasto público muy malo. Uh-huh. Sí,
Yo te agregaría algo que me parece interesante respecto al punto que planteaste vos, Carlos. Cuando uno lo mira transversal, el nivel, como decía Diana, el gasto público es récord, duplica el promedio histórico. Estamos volviendo a los niveles del 2015, ¿no? Que había llegado el kirchnerismo y que cuesta tanto después bajar, ¿no? Porque es bien fácil ser bueno y repartir lo que no tenés y es mucho más costoso políticamente tener que bajarlo, ¿no? Esto es una aclaración importante. Y que el esfuerzo en la gestión de Macri se hizo a nivel gobierno nacional, pero las provincias siguieron gastando más, ¿no? Y aparte ahora rompieron el pacto fiscal que implicaba, los obligaba a empezar a ser más cuidadosos con el gasto y a reducir impuestos. O sea que acá hay una enorme parte del problema que son las provincias y los municipios, ¿no? Que no es menor. Así que acá va a haber un debate muy, muy profundo si queremos corregir el tema fiscal, no solo por un tema de cuentas públicas, sino un tema de competitividad, porque ahí en las provincias también está el tema de ingresos brutos, ¿no? Que es un impuesto nefasto para la competitividad de la economía argentina, para las exportaciones. Se habla tanto de fomentar exportaciones, este gobierno habla todo el día, y no solo el problema es el cepo y el tipo de cambio atrasado, sino también la cantidad de costos que tenés con ingresos brutos, ¿no? Y el otro tema es discutir eso, ¿no? Se habla de la crisis educativa, hoy hablaban los que estaban en el paro, los gremios, del problema de las escuelas, del problema pésimo salario docente, pero el gasto en educación en Argentina es altísimo. No es que se gasta poco en educación, se gasta muy mal. Y si empezamos a mirar, como nombró Diana, el Ministerio de la Mujer, los N ministerios que se crearon nuevos, con estructura, con gente, burocracia, en las provincias ni hablar, los consejos deliberantes, los gastos, digamos, cada vez hay más gasto totalmente inútil y que cada vez que hay un problema el gobierno o mismo el Congreso quiere resolverlo con una nueva traba, regulación que tiene una oficina, un costo. Por eso les decía el tema de desburocratizar y discutir qué queremos que haga el Estado. En una economía, en un país pobre, no podemos pretender que el Estado resuelva o se ocupe de determinados temas que son problemáticas tal vez que tienen países ricos en Europa y que ni siquiera hoy, porque están con la crisis energética y me parece que se están replanteando ahí también las prioridades, ¿no? Pero en Argentina mucho menos. Entonces, parece que, habría que dar vuelta al Estado y sacudirlo porque justamente debería priorizarse, como decía Diana, por ejemplo, a los jubilados, sobre todo a la mitad de los jubilados o más que aportó toda su vida y que cobra, en cualquier momento van a volver a cobrar la mínima, como había pasado cuando salimos de la convertibilidad, ¿no? Y se especificó todo y se congelaron las jubilaciones, que por mucho tiempo solo se le subió la jubilación a la mínima, ¿se acuerdan, no? Por decreto. Y los que cobraban más, cada vez se quedaron más atrasados y casi en un punto el 80% cobraba la mínima. Y ahora está pasando lo mismo, ¿no? El que aportó toda su vida casi que está en igualdad de condiciones que el que recibió una jubilación y nunca trabajó, las amas de casa. Entonces, me parece que hay que dar vuelta a las cosas y generar incentivos positivos, ¿no? Que igual no nos van a creer porque hemos fallado muchas veces, como decía Diana, hacen falta tal vez 2 mandatos presidenciales mínimo para que haya credibilidad en serio de que vamos por un camino y no lo vamos a torcer, no vamos a volver a cambiar las reglas en el camino, ¿no? Sí, además, Bien. perdón, déjame hacer un chascarrillo o una cosa anécdota. Esto de la jubilación de las amas de casa. Mira, es una genialidad de marketing, porque ¿quién se puede oponer a las amas de casa o ahora las madres con 3 hijos? El madre de 3 hijos es para madres, pero la llamada jubilación para amas de casa es para cualquiera que no hubiera hecho aportes. Claro. O sea, para Sí, amas de casa. si yo fuera ama de casa, varón, podría pedirla también, ¿por qué no? Absolutamente. Macri lo corrigió a medias, porque eso fue en el 2005 y se postergó, postergó, postergó. Cuando llegó Macri hizo 3 cosas con la cuestión de la jubilación y la cuarta fue la que recibió las 14 toneladas de piedra. Uno fue la reparación histórica, que fue darle una torta de plata a los que tenían juicios o no, que bueno, puede ser justo, no sé, pero fue una tracalada de plata monstruosa, toda junta, que fue con deuda. No fue con ingresos extraordinarios de ninguna especie, fue con deuda. Después, hizo una modificación, en vez de la edad de jubilación de 60 a 65, quedó que podías quedarte 5 años más, 65, 70, a opción del empleado, no del empleador. Entonces, antes vos decías tipo que bueno, era eficiente, no era eficiente, tenía X edad, y decía, bueno, total ya se jubila. Ahora, a lo mejor es el empleado el que decide quedarse o no. Y obviamente nadie va a despedir a una persona de 64 años y medio, o por lo menos te costaría una fortuna. Y la tercera es la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor,
que eso sustituyó la de amas de casa y que es un poquito más racional que la de las amas de casa, porque dice, bueno, yo le doy a usted no una jubilación mínima, le doy una pensión, que es el 80% de la jubilación mínima, si usted no tiene aporte y no tiene una casa, un auto, un yate, un avión y 3 viajes a Hollywood por semana. O sea, por lo menos le pusieron alguna restricción. Entonces, no eliminaron la de las amas de casa, que había estado desde el año 2005 hasta el 2017, 12 Sí, años. pero eso, Diana, era como lo que era el régimen asistencial en la época de Menem. Es decir, la idea de el que se está Era muriendo el de hambre, algo le PMO, tenés que tirar. era el PMO de las FJP, era la misma Sí, merde. Bueno, pero escúchame, el punto es que en Argentina vos tenés un sistema asistencial que en la teoría, desde que una señora queda embarazada y tiene la criatura, en teoría desde el embarazo, toda la niñez con la asignación universal por hijo. Posteriormente, si esa persona estudia con el plan, hay no es el Progresar, tiene otro nombre. Si no trabaja o no estudia, tenés el plan Progresar. Si no trabaja y no estudia, puede tener alguno de otros de los planes que están en la cooperativa y en algún momento va a cumplir los 60 años y se va a poder jubilar con la PUAM. Con lo cual, en teoría, una persona desde que está en el vientre materno hasta que se muere, puede recibir una prestación muy bajita, nadie dice que con eso se viva bien, muy, 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 muy bajita, pero es durante toda tu vida. sí, eso es así. Pero Eso no es así. existe en ningún lugar del mundo, ni tiene lógica que exista. Estamos de Por acuerdo, parte, estamos y de acuerdo. si alguien es discapacitado, no recibe nada más que 7.000 pesos, 9.000 pesos, una cosa así. Sí, sí. O sea, una persona que está cuadraplégica en Argentina recibe una miseria. Y es Y tiene evidente que esa gastos persona no puede enormes. trabajar. A Bueno, ese dame un minuto que tengo varios con la mano levantada, Diana, y tengo que darles cabida. Lo tengo al Carlos, gurú que Carlos, estaba. Carlos, Sí, Carlos, escúchame, tenemos la presencia de la diputada Sabrina Gesmellet, del ex senador Adolfo Ferreiro y del periodista Daniel Spillman, que me parece interesante, si te parece, darles, si quieren hacer una pregunta a las entrevistadas o quieren aportar algo a este no, space por supuesto, pero de apertura por republicana supuesto, de los lo que yo liberales estoy en Juntos por el Cambio. está muy bien, Moira, pero vamos a ir, porque estos hace mucho que están con la mano levantada y si te parece lo llevamos en orden. Tengo 3 personas Como vos digas, esperando y Carlos. después habilito a Sabrina y habilito a Adolfo para que participen también. Me parece desde ya que es muy interesante, o anda habilitándolos vos, si te parece. Gurú, tenés la pregunta habilitada, dale. Sí, buenas noches, Gustavo, ¿cómo andan? La verdad que es un lujo tener a No se te Mary. escucha, Gustavo. ¿No se me escucha ahora? ¿Ahora se me escucha? Yo te ¿Hola? escucho bien, yo te escucho perfecto. Sí, yo ¿Sí? ¿Me también. Sí, escuchás, se escucha, Diana? se escucha. Ah, bueno, bueno. No, es un lujo tener ¿Se lo escucha al a esta... Gurú? Sí, 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 se escucha. sí. Por lo menos algunos me escuchan. No, decía que es un lujo tener a tanto a Diana como a Mary en este Yo no lo space. escucho, perdón. Lo escucho todo el resto, pero no lo escucho a Gustavo. Eso Bueno, decís para que repetir que somos un lujo. Dale, seguí desde esa parte. sí. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. Una puntual para Diana. Yo siempre hago la pregunta incómoda. Y ante todo quiero agradecerle a toda la gente que está siguiendo Apertura Republicana. Sigan a la agrupación que son Liberales del PRO, que vamos a hacer space como esto seguramente durante bastante tiempo. Así que eso quería agradecer también la posibilidad de Apertura Republicana de poder abrir estos espacios. Una pregunta puntual para Diana y una pregunta económica para la mesa, tanto vos, Carlos, no me escuchás, pero sí, Mary y Diana mismo. La pregunta política que hoy estuve leyendo, no sé si es cierto o no, Diana, es que dicen, o por lo menos la publicación, no sé si es un fake, que vos te estarías candidateando con Milei en alguna, no sé si por Córdoba o algo así. ¿Podés contestar esa primera pregunta, Diana? Sí, yo voy para Emperatriz de la Galaxia.
no me voy a perder. No, mentira, mentira. No, es un tema interesantísimo, en el sentido que ha salido hoy en 5 medios. Ninguno me llamó para preguntarme. No sé de dónde sacan estas cosas. Por eso te pregunto yo. Pero no sos periodista ni sos de uno de los medios. No, pero acá después nosotros lo publicamos, quédate Se lo- tranquila. lo publican. No, a ver, aprovecho tu introducción de ser liberales del PRO. Yo creo que uno no es de nadie. Mejor dicho, yo soy mondino de Pendaz porque me casé y soy de la vieja guardia, en donde me siento orgullo de poder usar el apellido de mi marido. Pero nada, son cosas inciertas. Faltan años económicos, años luz para que haya que definir candidaturas. Acá en Córdoba, perdón, para los que no están enterados, es una noticia de que sería candidata a gobernadora de Córdoba. Por mi ley. Bueno, algunos dicen eso, otro es a secas. No, acá esa fue la noticia que salió hoy publicada, por lo menos eso fue lo que leímos. te faltan de leer otros medios, pibita, por favor, hay que estar más informada, por favor. No, pará, el tema es así. Schiaretti ha hecho una gobernación decente comparado con el resto, comparada con el resto, se nota, pero no hay nada que impida que se pudieran hacer las cosas mucho mejor. Están separadas las elecciones en el tiempo, son mucho antes que lo que serían las elecciones generales o las PASO, si es que hay PASO, vamos a ver si hay PASO, son más o menos, generalmente son abril, mayo, junio, mucho antes. Entonces, Córdoba es muy importante para, bueno, no hace falta mucho sentido común, si no fuera por Córdoba, no sé qué pasaba con las elecciones de Juntos por el Cambio, o sea, fue un voto muy decisivo. Obviamente no se puede decir que los votos de acá o de allá o de la otra esquina son más importantes. Y acá la posición llamémosle del peronismo, no es tan fuerte como debiera. Entonces, si se presenta Juntos por el Cambio, es probable que haga una muy buena elección. Si se presenta Juntos por el Cambio y otro partido, depende del otro partido a quién le saca los votos. ¿Le saca los votos al peronismo o le saca los votos a Juntos por el Cambio? Entonces, acá hay una intencionalidad de todo el mundo, de los tres, porque acá a la izquierda no importa mucho, de los tres, de decir yo jorobo a los otros dos. Entonces, es muy interesante. Yo sería una magnífica gobernadora, por supuesto. No, mentira. Acá el punto es, en este momento es una cuestión más de táctica, y a mí me da bastante tristeza de que no se hable de cuáles serían las propuestas, de por qué hacerlo de una manera o de otra, y que no podamos discutir ideas. Si a mí me dieran la oportunidad de decir, mira, yo lo que haría es tal cosa y tal otra, y a la gente le gustara, pero ustedes también serían candidatos en esa circunstancia. Que uno, digamos, pudiera explicar qué es lo que le gustaría hacer y ser votado para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Que eso es algo que no tenemos en Argentina, y ojo que Juntos por el Cambio tampoco lo tiene. Un poquito más con Patricia Bullrich, pero en general ninguno de los 500 candidatos que tiene Juntos por el Cambio dice qué es lo que haría. No se votan ideas, sino personalidades. Y bueno, esperemos que eso pueda cambiar. Así que a la respuesta de las múltiples versiones periodísticas que salieron todas juntas en un solo día en 5 medios, bueno, hay alguien que quiere jorobar a los otros dos. Yo no sé quién es. Pero bueno. Bueno. Perdón, o te puedo dar una respuesta mucho más simpática. Si de cada partido dicen, vení, presentate, tengo el 100% de los votos. Mira qué bien. Candidata única. Claro, candidata única. Voy por los 3. Guido, te doy la palabra a vos si tenés alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Genial. Bueno, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchas gracias. Por supuesto, siempre es un lujo enorme. Yo tengo 2 preguntas. La primera, un poco corta, quizá difícil de responder, es si de acá en adelante ves inflación o deflación en dólares en respecto a los bienes y servicios de la economía. La segunda es un poco más compleja. Es más compleja de explicar. Hay un razonamiento que a mí me llamó la atención, no lo comparto, pero bueno,
razonamiento de Carlos Malatón, que dice que para solucionar la deuda de las LELIC, lo ideal sería directamente pagar las LELIC con emisión monetaria. Quiero ser lo más fiel al comentario posible, pero el comentario que había escuchado era, bueno, es aproximadamente una base monetaria y media de LELIC, entonces supuestamente, insisto, supuestamente, si uno emite, obviamente paga la LELIC con emisión a razón de un 10%, no sé si de la emisión o de la base monetaria por mes, por un año y pico, se solucionaría el problema de la LELIC. Insisto, yo no comparto ese razonamiento, me parece que no tiene sentido, o sea, el razonamiento sería que eso no causaría inflación. Yo no comparto eso, pero bueno, quisiera saber tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. A ver, dos preguntas muy difíciles. Mayri, ayúdame. A ver, la tasa a la cual están devengándose las LELIC hoy es tasa de interés compuesto más o menos 100%, con lo cual las LELIC que tenés hoy, dentro de un año, vas a tener que o pagar o renovar el 100%, o sea, vas a tener que duplicar. O sea, va a ser lo mismo que emitir la misma cantidad de LELIC que tenés hoy. Lo que está diciendo Maslatón, si entiendo bien, la verdad que no lo había escuchado, si entiendo bien lo que me estás diciendo, sería emitirlo ahora. ¿Para qué vas a esperar dentro de un año? O sea, en vez de hoy tenés una base monetaria 2,5 veces las LELIC. El año que viene vas a tener 2,5. Por el 100% vas a tener 5 veces la base monetaria en LELIC. Emitilas ahora y sacate el problema de encima. Eventualmente eso sería una llamarada inflacionaria, porque imagínate lo que significaría esa cantidad de dinero volcado a la calle. Y el Banco Central sabe perfectamente que más dinero en la calle es inflacionario, porque si no, ¿para qué lo reabsorben con LELICs? ¿Para qué pagan una tasa de interés cada vez más alta para asegurarse que vuelven los pesos? Para que no vayan a precios, y uno de los precios más importantes de la economía es el dólar. Entonces, para que los pesos no se vayan digamos, a inflación pura o al dólar, que a su vez te trae más inflación, lo reabsorben. Pero hoy tenés un problemón con eso, que pagarlas es una llamarada inflacionaria. No pagarlas es una catástrofe para el poco ahorro que queda en Argentina, porque las LELIC son la contrapartida de los plazos fijos tuyos, míos y de tu abuela. Entonces, es un problema que además se está agrandando. Y desde que llegó Massa se agrandó muchísimo, ¿no? Porque ha subido 2 veces la tasa de interés. No él, el Banco Central, por supuesto, pero bueno, lo digo en tono irónico. Es una situación de lo más compleja. Y la pregunta anterior de si habría inflación en dólares o no, bueno, si mantuvieran el ritmo de inflación previsto en el presupuesto, que fue una pregunta que hicieron hace un rato, ese ritmo de devaluación previsto en el presupuesto es menor a lo que tal vez sea la inflación o lo que creemos que va a ser la inflación. Entonces, si tenés más inflación que devaluación, pues sí tendrías inflación en dólares. De todas maneras, aun cuando equiparara la devaluación a la inflación, como vas a tener una serie de precios que van a pegar un salto, energía, medicina, probablemente alquileres, también eso indicaría que vas a tener inflación en dólares. Con lo cual vamos a estar en una situación muy odiosa. Precios en dólares que suben un cachito, salarios en dólares que no suben casi nada. Entonces vas a tener una situación bastante asfixiante, muy recesiva. Sí, María, coincido con Diana. La verdad que el planteo de Maslatón, digamos, ¿para qué hiciste las LELIC? Es como, digamos, el problema acá que tenés, hoy, a pesar de las LELIC, tenés exceso de pesos, digamos, en la economía dando vueltas. El problema que es cierto es que si vos subís la tasa con esa cantidad de pesos y seguís generando déficit, aunque lo vas a achicar, estás agrandando la bola que crece una tasa cada vez mayor y es un desafío. Y acá tenés dos maneras, nada es inmediato de resolución, si vos, a menos que quieras romper contratos y aplicar un Bonex, que a mi juicio, por cómo hoy están los depósitos, sería una muy mala idea en un próximo gobierno incluso.
pero no es nada sencillo de resolver. Vos tenés que generar, primero, que cuando corregís precios relativos y cambiás el tipo de cambio, reconocés un tipo de cambio más adecuado, más parejo, de alguna manera estás ayudando al balance del Banco Central, ¿no? Que hoy tiene el problema de que las LELIQ le corren a una tasa mucho mayor que la devaluación, ¿no? de sus activos. O sea, de lo que varían los activos, que son las reservas. Vos tendrías que tener de vuelta, la única salida de largo plazo y sostenible es a través del equilibrio fiscal. O sea, si vos empezás a cortar el chorro, a la larga la dinámica de las leyes se te va a ir corrigiendo, no va a ser instantáneo y además vas a poder en algún momento, y no tan lejano, empezar a bajar la tasa de interés, porque vos no vas a necesitar absorber tantos pesos si vos dejás de justamente generar o necesitar emitir para el tesoro, ¿no? Genuinamente, en forma sostenida. Y después vas a poder generar más demanda de dinero en algún momento. Pensemos acá que tenés otro problema más grande, que es que el Banco Central tiene que sacar pesos de la economía porque la gente no quiere más los pesos. Está aumentando la velocidad, lo que se llama velocidad de circulación del dinero, la gente se quiere sacar los pesos rápido encima y está cayendo la tenencia justamente porque la gente no es tonta y dice, ¿para qué me quedo con estos pesos que en el lapso de un mes se me desvalorizan? Entonces, digamos, tenés que hacer varias cosas a la vez para resolver el tema de las LELIC, pero claramente la solución más latón me parece que no es la correcta, ¿no? No, sí, a ver, lo que me parece a mí que como una buena síntesis de lo que dijeron tanto vos, María, como Diana, es las LELIC son inflación a futuro, son poner la inflación debajo de la alfombra. Entonces, eh, son pan para hoy, pero hambre para mañana. Eso es lo que va. Ese es el problema que tienen las LELICs. Cuando vos tenés dos bases monetarias en la LELICs, significa que además de que tenés dos bases monetarias, estás fabricando otra base monetaria más a un año. Entonces, eso en algún momento explota. Ese es el problema. Hay un tema ahí, la definición que me encantó, pero no estás metiendo abajo de la alfombra, estás metiendo abajo de un felpudo, porque es muy chiquita esa. Buenísimo. Escúchame, claro, porque como vos ya sabés que va a haber esa emisión, ya sabés que los precios van a subir, hoy Sí. tenés que subir tu precio para tener los fondos disponibles para poder pagar el mayor salario o el mayor costo del insumo cuando te venga esa inflación. Correcto, Todo y eso es lo que hace que la velocidad de circulación aumente de la manera que aumenta y tenés Tal inflación cual, incluso con una inflación superior a la emisión. claro. tal cual. A ver, todo este tipo de lo que hacen es anticipa y amplifica la inflación que hubieras tenido. O sea, una emisión de X podría tener cero impacto en la inflación si vos aumentaras la producción en X. Producción, no producto bruto, producción. Si vos sabés que va a haber una emisión del 100%, porque es la tasa que tenés, y en realidad vas a tener una emisión del 100% por 2,5 veces la base monetaria. O sea, para simplificar, vos ya sabés que va a haber una inflación de 250%. No hay Dios que haga que la producción aumente 250%. Claro. ¿La producción cuánto puede aumentar? ¿2, 3, 5, 10? Pero nunca 250%. Bueno, es el famoso modelo, yo no me acuerdo de quién era, vos, Diana, te vas a acordar, el modelo ese de las islas, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Modelo de Lucas. El modelo de Lucas. Lo estoy enseñando estos días en la facultad, así que. Que es que, bueno, que evidentemente cuando la gente sabe que va a haber inflación, no aumenta la producción, aumenta los precios. Exacto. Y todo lo ajusta por los precios. Exacto. Con otro agravante, cuando siempre se dice que la inflación perjudica a los pobres, obviamente es recontra verdad, pero perjudica más a las empresas porque las deja sin capital de trabajo, las deja sin incentivo para invertir, las deja sin rentabilidad, que aunque tuvieran incentivo para invertir no tienen los fondos, las deja sin crédito para poder invertir. Entonces, efectivamente perjudica muchísimo a la gente de menores recursos porque esa no tiene capacidad de ahorro. Pero a los otros que tenían ahorro se lo quitas, se lo quemás, se lo destruís. Entonces, el que nunca tuvo, obviamente es horrible, pero el que tenía y se lo quitaste, Sí. es fuerte.
Es muy fuerte, muy fuerte. Lo tengo a Mariano, ahora que tenía otra pregunta, o por lo menos tiene la mano levantada. Así que Mariano, te voy a dar la palabra para que participes. Gracias. Como se dice en Twitter, es para un trabajo práctico. Bueno, yo tengo dos temas que siempre, o sea, soy un ciudadano común que trata de buscar información, pero a veces Google no me sirve para todo. Y si cualquiera de ustedes, que son economistas, me puede ayudar a encontrar dos informaciones que para mí son importantes para el trabajo práctico de un amigo. Uno es de dónde puedo sacar el presupuesto de pauta publicitaria que invierte el gobierno nacional. Yo tengo 15 campañas que están en este momento en los medios contabilizadas, es un ratito que me tomo como para ver, y no logro encontrar cuánto se invierte en eso. Y el otro punto que he preguntado varias veces es cuánto es el costo, el gasto en funcionarios de gobierno en función del Producto Bruto. Pero con el primero, con que yo pueda identificar y me enseñen, si quieren por DM para no ocupar tiempo acá, dónde yo puedo encontrar el gasto de pauta publicitaria nacional, y yo con eso me doy por satisfecho, y mi amigo, el que hace el trabajo práctico, también, ¿eh? Mariano, vos hablás digamos, de gasto de publicidad del gobierno nacional, porque vos tenés, seguramente el problema que tenés también en publicidad es que no es solamente el gobierno nacional el que hace publicidad, muchas veces tenés empresas públicas, organismos descentralizados, tal vez ahí es más difícil o puede estar mucho más disperso, ¿no? En teoría, en los anexos del presupuesto, vos tenés requete abierto, tenés subido, lo que pasa es que tenés que encontrarlo y bastante engorroso, claro, pero está esa ese es el información. punto, ¿no? Está esa información, pero es engorrosa, obviamente. Mirá, tengo compresión de texto, pero te juro que después de la página 500 yo ya me cansé de buscar. O sea. A ver, y sí. 4.700 páginas en PDF. O sea, eso lo están hecho para Claro, por eso les digo, imagínense, soy un empresario pyme, o sea, la verdad que no llego hasta ahí. Bueno, pero ponele que sea una cifra minúscula, o que no existe. Acá lo que tenemos es una fuerte tergiversación de la Constitución Nacional que habla de publicidad de los actos de gobierno. Publicidad de los actos de gobierno no quiere decir Cristina inaugurando una canilla, el gobernador de no sé dónde diciendo que va a hacer el puente invisible sobre el río que está seco, no. Publicidad de los actos de gobierno es decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que cuesta, esto es lo que terminó costando el día que lo terminé. ¿Has visto alguna vez una publicidad de ese tipo? No, mira, yo tengo anotado, por ejemplo, la casa propia, el gasoducto Néstor Kirchner, el éxito fabuloso del turismo por el programa del previaje, las 5.000 obras públicas, la campaña de promoción de aerolíneas argentinas para ganarte un viaje a Qatar, que parece que no se pagan dólares, los 1.000 días de gobierno, etcétera, etcétera. O sea, digo, por eso, todo eso a mí me gustaría saber cuánto se gasta. Mira, lo que a mí me parece es que ir por el lado del presupuesto, es decir, ir por el lado del gobierno, que es quien en general oculta o trata de ocultar esto, es mucho más difícil que tratar de investigarlo de manera muestral. Es decir, si vos agarrás aleatoriamente 10 programas, ves cuánto está y después buscas cuánto es promedio la hora de radio o la hora de televisión o el minuto de televisión, ahí vos vas a poder sacar algo más adecuado. Se gasten, muchachos, es uno de los datos más ocultos. Primero porque es información incalificable, porque se paga 90 días tarde, con lo cual no sabes si el precio de la página, que era 100 pesos, si te lo pagan 90 días tarde, 90 días antes. El bendito sobre, que nunca nadie vio uno, pero todos sabemos que existe. Es como el dólar de Perón. Nada. Diana, además hay una cosa, no es el gobierno quien compra en forma directa los medios, sino que la Secretaría de Comunicación, a partir del Ministerio de la Jefatura de Gabinete, compra a través de una agencia. O sea que tampoco llega al valor, porque yo ya lo intenté hacer al valor que tengo de los medios. Yo tengo valores de los medios. Es absolutamente oscuro, hay propiedades
la propiedad de los medios van de un lado del otro, y debo decir, esto es espacio republicano, pero cuidado muchachos, que ustedes tienen un candidato, nosotros tenemos un candidato, o Argentina tiene un candidato que también hace uso y abuso de los mismos medios. Lo dije. Espero Ok, que... pero ¿me enseñan a encontrar dónde puedo sacar lo que gasta el gobierno en publicidad? Nadie contesta, cri, 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 Sí, cri. sí, claro. Bueno, bien, hace 2 años que estoy haciendo estas cuentas yo solito en función de lo que sé que cuesta el segundo de TN o el segundo de tal medio o el de C5N o el de Canal 9 con el Grupo Octubre y tal, pero el punto es que lo tengo que validar con la información oficial, porque si no Sí. me voy a poner a tuitear cualquier cosa. Sí, es muy difícil. La verdad es que investigar eso siempre uno... Para hacer una comparación, ¿no? Para hacer una comparación de cuánto se gasta en este gobierno y cuánto se gastó en el anterior, que es la parte que a mí me interesa. Porque después cuando los medios dicen, no, porque el medio apoya a fulano, le pega a Macri o le pega al otro, no. Bueno, a ver, yo también quiero hacer un análisis de ahí. Aparentemente tengo una inversión de menos del 50% de pauta publicitaria del gobierno anterior a este, a valores equitativos, o sea, valores de aquella época, ¿no? O sea, porque obviamente con la inflación hoy el segundo en tal o cual canal cuesta 150 veces más, pero no lo puedo hacer y la verdad que mi amigo está haciendo este ejercicio práctico y me gustaría ayudarlo. Sí, si quieren hago otra pregunta más fácil, ¿eh? No, es que no, la verdad es que nunca me puse a mirar eso, pero en teoría hay que buscarlo atrás del presupuesto. Para mí ahí está la información. Lo que pasa es que no, a nivel caja no tenés ese detalle, lo tenés a nivel de vengado del presupuesto. María, lo busqué en Jujuy, en San Juan, en Salta, en la Municipalidad de Morón, Vicente López, en Cava y en San Luis, por ejemplo, también, que no son nivel nacional. Y no logro encontrarlo. Escúchame, no se saben cuáles son los sueldos de la mitad de los Lo que internos. podés hacer por ahí es usar la ley de información pública. Eso es alguna posibilidad. Es que no está, Carlos. Antes lo tenía claro. Ya me desactualizaron la información, incluso de transparencia que tenía la gente de modernización y demás del Ministerio de Modernización de la época de Macri, donde podía sacar la información desde ahí. Que ojo, no lo hacía con la vehemencia que lo quiero hacer hoy. Perdón, mi amigo, ¿no? Que lo quiere hacer hoy mi amigo. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, la verdad es que es complejo. En general, La próxima información... le hago pregunta más fácil como quién va a ganar la próxima elección. Disculpen, pero ojalá si alguien lo tiene en cuenta de verdad y me quiere ayudar, no molesto a nadie, me dice cómo obtener la información y ya está. Gracias. Ok. Bueno. Tengo la mano levantada de Guido, de los que veo acá, así que dale, Guido. Sí. ¿Qué tal de vuelta? Bueno, primero, aclaración. Les comenté el comentario ese de Maratón porque lo voy a escuchar en su momento, a mí me llamó la atención, por supuesto que no lo comparto y comparto con todo lo que dijeron después, posteriormente, ¿no? Como comentario. Ahora, mi siguiente pregunta es la siguiente. Va para la mesa en general. Vieron que últimamente ahí, tengo entendido yo, no quiero errar en esto, hay crecientes limitaciones a las importaciones. Hablo de importaciones de bienes reales, hablando de, no sé, hay que importar una maquinaria, un insumo, etcétera, y especialmente por el tema de los dólares, digamos, para que no salgan dólares, directamente se bloquea la importación, así no salen dólares. Digamos, a mí me llama particularmente la atención y creo que este tema nos está dando mucho el efecto que pueda tener esto en la economía real. Es decir, puntualmente, yo soy una fábrica de zapatillas. Si no puedo importar la suela de las zapatillas, no produzco zapatillas, básicamente. Digamos, esto no lo vi muy reflejado en los medios de comunicación en general. Digamos, ¿usted qué piensan? Yo creo que está bastante complicado el tema, sobre todo si están con esta cuestión de, bueno, obviamente mantener artificialmente bajo el dólar, entre comillas, oficial, que es lo que digamos es la raíz de todo este problema. Y esto sumado, digamos, esto se dependería de que, bueno, eventualmente a principios del año que viene haya algún ingreso de dólares por la soja, hay que ver cuándo, entonces entramos en ese conteo de cuántos meses sí, cuántos meses no.
en líneas generales, ¿qué daño esperan que esto le haga a la economía? Pues yo estimaría que sería bastante importante. O sea, si a la fábrica no se permite importar insumos, eso encima de la cantidad enorme de problemas que todos ya sabemos que tienen, para mí sería como la última puñalada, digamos, ¿no? Cuando a Julio César le están dando las 40 y pico puñaladas, viene, no me acuerdo ahora cómo se llama el amigo, que era un militar, le da la última y ahí se muere, básicamente. Porque si no le dejas importar el insumo, ya está, para mí cierra. O sea, ¿usted cómo lo ven esto? El 26 de junio, Militar le da la última y ahí se muere, básicamente. Porque si no le dejas importar el insumo, ya está, para mí cierra. O sea, ¿usted cómo lo ven esto? el 26 de junio, cuando cerraron las importaciones, decretaron que solamente serían las importaciones, quedó claro y demostrado que si uno tenía dudas, si Guzmán entendía algo de la economía, Guzmán o Cristina o el que sea que tomó esa decisión, de cómo funciona, ahí para mí quedó evidente que no tienen la más remota idea de cómo funciona el ciclo productivo. Si a vos te falta un tornillito, eventualmente la máquina a lo mejor no puede funcionar. Ahora, desde septiembre del año 2020, o sea, hace 2 años, hay cierto tipo de neumáticos que no entran en Argentina, ni siquiera por contrabando. O sea, las topadoras que se usan en las minas, en las canteras, no hay. Y eso no lo podés pasar nadando por el Bermejo porque tienen 9 metros de diámetro. Entonces, guarda con esto que tiene una cantidad de consecuencias. No es solo que trasladas los precios, que es lo que hablábamos hace un momento, sino que tiene un efecto en los insumos básicos muy, muy grande. Pero además no solamente la producción, drogas oncológicas, no hay. Insumos radiológicos, no hay. Si te tenés que hacer determinado tipo de tratamientos odontológicos, algunas cosas ya no hay. O sea, es verdaderamente difícil. Lo que pasa es que donde pusiste una restricción aparece un kiosquito. Y algunos pueden tener un beneficio si se hace o no se hace, importado por derecha, por izquierda, aquel que consiguió el permiso versus todos los otros que no lo tienen. O sea, ahora tenés el beneficio no solo de conseguir el dólar a 140, sino que hay muy pocos que hasta hace una semana podían conseguir el dólar a 140 y ahora ni eso, ¿no? Entonces, es muy serio lo que pasa en el nivel productivo. Déjame juntar esto con la pregunta de qué hacer con las LELIC. Si vos aumentaras la producción, lentamente, no en una hora, no en un mes, no en un año, pero si vos vas a estar aumentando la producción, podés ir absorbiendo mayor oferta de dinero. Si vos me restringís la producción y además asustás a la gente con que no va a poder reemplazar sobre todo lo que tenga componente importado, no solo tenés un componente recesivo por la importación, tenés otro componente recesivo por el aumento en la tasa de interés, sino que estás paralizando a lo mejor, no siempre, no en todos lados, pero podés paralizar alguna línea de producción. Así que para mí es, digamos, es la parálisis no deseada, por supuesto, no es lo que están tratando de mantener los dólares, no están tratando de parar la producción, pero el resultado es que terminás parando la producción. Ojo, Diana, y aparte, eso, como consecuencia de eso, también empeoraría la balanza comercial, o sea que habría más incentivo una que salga más dólares, ¿o me equivoco? Ya empeoró la balanza comercial y acá agrego, ya tenés déficit comercial y vas a seguir teniendo probablemente a pesar de que se te acaba, digamos, que te está aflojando la importación de energía. Llegamos a ese problema y como contó muy bien Diana, o sea, hoy la ventaja que tienen es que la actividad económica no está tan mal porque te recuperaste de la pandemia, tenés, digamos, cerraste y algunos sectores como estás forzándolos a demandar domésticamente, hay como una sensación de que la cosa no está tan mal, pero la dinámica cuando uno mira mes a mes es complicada y seguramente se va a deteriorar más todavía y vos no podés justamente crecer, no te cierra. Y cuando vos abrís la importación porque necesitas un insumo, como dice Diana, a través de un kiosquito, lo haces para un sector, pero tenés que poner más restricciones a otro porque no te alcanzan los dólares. Por eso, hasta el propio gobierno reconoció que el año que viene la economía va a crecer 2%. Imagínate que está, para que en el presupuesto pongan ese número, y que siempre es bastante optimista en términos de crecimiento y muy cauto en términos de inflación, son conscientes de que eso es difícil. Pero me parece que ellos no quieren que la economía no crezca,
pero priorizan el tener ciertas variables controladas porque tienen mucho miedo al descontrol de la inflación por el tema electoral y el tener algo de margen con esa inflación que está subestimada para que con esos ingresos mayores por inflación en el momento electoral les asignen, digamos, a votantes, digamos, a su núcleo duro. Me parece que esa es un poco la cuenta almacenero, que no es la primera vez que lo hace el kirchnerismo, lo que pasa es que cada vez que lo intenta, este es el cuarto mandato, la sábana es más corta y eso los pone muy nerviosos porque claramente cada vez tenés menos resultado en términos de crecimiento económico y peores impactos en términos de inflación y de deterioro del Banco Central, que es en definitiva el que te termina reflejando todos estos desequilibrios. Sí, haciendo ejercicio, totalmente de acuerdo, haciendo ejercicio ilegal de las ciencias políticas, estas subestimaciones tienen una intencionalidad muy fuerte. No solo es mostrar números que parecieran más agradables desde el punto de vista de inflación, etcétera. El presupuesto es una autorización de gastos y una estimación de ingresos. Entonces, el gobierno se autoriza hasta el nivel de gastos XX. Por supuesto, por cuestiones de inflación, etcétera, pudieran entrar mucho más ingresos, pero el gobierno entonces tiene absoluta discrecionalidad para definir a dónde gasta adicionalmente que con respecto a lo que estaba autorizado. Y parte de esos mayores ingresos tienen que ir automáticamente por la coparticipación, pero no todo. Y entonces ahí el dedito del gobernante de turno, ojo que esto pasó siempre, nada más que no en la envergadura monstruosa que tenemos ahora, eso hace que le digan al gobernador fulanito, te mando plata, pero tus senadores tienen que votar lo que yo digo, ¿no? O tus diputados tienen que hacer. Entonces, tenés muchísima discrecionalidad y eso hace parte del sometimiento de las provincias. Con respecto a los senadores, porque los senadores no tienen vida propia, y de las condiciones que algunos diputados, que pueden ser un poquito más liberos, también tienen que tener. Entonces, acá hay un juego, no sé si la palabra es perverso, porque es un juego que se conoce, digamos. Se dice menos de lo que verdaderamente es para que cuando sea más pueda ser una agradable sorpresa y pueda ser fruto de dominación política. ¿Por qué tenemos el feudalismo que tenemos? Porque se dependen mutuamente. Los votos de uno son las dádivas del otro. Y eso es porque no tenemos un sistema realmente federal. Y no podés, mira, yo he estado mirando bastante los números acá en Córdoba, dado que acá quieren que sea gobernador, emperatriz de la galaxia y no sé cuántas cosas más. Ponele que vos, Carlos, sos gobernador decime de dónde De querés ser. Formosa. Listo. Bueno, sos gobernador de Formosa. Entonces vos podés decir, miren, voy a bajar ingresos brutos. No sé cuántas empresas pudieran ir adicionalmente a Formosa porque bajaste ingresos brutos, pero ponele que sí, que van 1, 2, 5, 10 y tenés 200 puestos de trabajo adicionales en Formosa. ¡Qué maravilla! Inmediatamente vos tenés que darle salud y educación, que son responsabilidades provinciales, a los 200 nuevos puestos de trabajo con sus familias, y vos has tenido un menor ingreso de ingresos brutos por la totalidad de los recursos que tenía, no solo por estos nuevos 200 tipos, sino por todos los anteriores que tenían en todas las otras producciones que pudiera haber. Claro. Entonces, el incentivo que tiene alguien, la competencia fiscal, que es la base del milagro americano, desde el punto de vista impositivo, Hamilton fue un genio absoluto, está dada en que la base de recursos en un 80-90% del Estado es del Estado. Entonces, si vos bajás un cachito, además que podés tener discrecionalidad de ofrecerlo a algunas empresas en algunas circunstancias, como hizo Texas con Tesla ahora hace menos de un año, vos podés ofrecer en determinadas actividades menos impuestos para que se te radiquen. Pero aquí la base impositiva es nacional. Sí. Entonces, aquella provincia lo más que puede ser es ser lo más eficiente posible, portarse lo mejor posible, que en las escuelas haya clase casi todos los días, pero no es mucho más que eso. Sí, tu coterráneo, Nadine Argañarás, ¿sí? decía que el sistema de coparticipación generaba un Dutch disease, generaba un incentivo
justamente a no desarrollar la provincia. Claro. Pero sumale la ley de coparticipación de 1978, que se la tuve que estudiar en la facultad, en donde en los indicadores que iban a ser transitorios, se le daban más fondos a las provincias más pobres basadas en analfabetismo, cantidad de camas por hospital y no me acuerdo qué otro indicador. Eran 3 indicadores de pobreza relativa. Entonces, si la provincia era muy pobre, le dabas más plata. Suena totalmente lógico y razonable. Ayudemos al que necesita para que mejore. Pero si el gobernador dice, ¿y para qué voy a mejorar? Claro, El día que mejore, me van a dejar de dar la plata. exactamente. Buenas noches a todos. Me gustaría agregar algo. En la Cámara de Senadores, los senadores están puestos por los gobernadores. Entonces, eso es un punto muy importante, porque el poder legislativo, que tendría que ser totalmente autónomo del legislativo, del ejecutivo, el poder legislativo en la Cámara de Senadores tiene representantes de los gobernadores, de los ejecutivos de las provincias, con lo cual ahí ya tenemos un problema. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que digo. Que el gobierno nacional dice, yo te doy la plata si vos me das tus votos. Exacto. Ese es el punto. Bueno, yo, siendo ya 12 menos 10, me parece que podemos ir liberando tanto a María como a Diana. Les quiero agradecer a todos los que vinieron a este Zoom, que fue la verdad bastante concurrido, y a Diana y a María por el debate que armaron, que fue muy, muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, María, y bueno, ya nos vamos a convocar en alguna nueva oportunidad. Bueno, No, gracias a ustedes. cariños a todos. Y mañana a trabajar, che. Nos- Son las 12 de la mañana, hay que laburar. Bien temprano. Nos estamos viendo. Suerte para todos y muchas gracias por venir. Carlos, si me permitís, Muchas volver gracias, Carlos. Muchas gracias al espacio. poder volver a invitar a todos a que nos sigan en redes. Somos Apertura Republicana, los liberales dentro del PRO, de Juntos por el Cambio. Gracias. Nos vemos, suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.